Un poco más de información de la misión Guatemala Ciudad Norte en ese entonces era de que estaba dividida más o menos en 3 áreas grandes. Lo que se consideraba como Petén, que es el departamento más grande de Guatemala. La segunda área, que era Alta y Baja Verapaz, que era básicamente donde habían aproximadamente 3 zonas de misioneros. Y lo demás en la capital, donde estaban las demás zonas. Lo más interesante era de que al momento de hacer un viaje desde la capital, en donde estaban las oficinas de la iglesia, o las oficinas de la misión, eran cuando nosotros teníamos la oportunidad de conocer esas 3 áreas. Ahora, esa misión en ese momento tenía aproximadamente unos 200 misioneros. Y no todos los misioneros tenían la oportunidad de salir de la capital y servir en otras áreas, como lo es en Alta o Baja Verapaz o en Petén. Fue entonces cuando me di cuenta de que la oportunidad que yo había tenido de poder servir afuera de la capital era algo que yo no entendía en ese momento. Hola, mi nombre es Kemish Castro. Yo nací en Honduras, La Ceiba, Honduras. Yo sé que tal vez piensas servir una misión. Déjame te cuento mi historia. Fue en el año 2008, me imagino tal vez era marzo o abril, cuando yo decidí llenar mis papeles. En ese entonces, en el 2008, nosotros todavía teníamos que enviar las papeletas. No teníamos acceso al sistema en que ahora se hace en línea. Así que de la forma antigua tenía que llenar los papeles y enviarlos a la oficina de área. Ellos entonces le envían a las oficinas del Lago Salado. Pero en ese entonces recuerdo llenar mis papeles y los envié más o menos en abril de ese año. Esperé muchos meses hasta que recibí mi llamamiento más o menos en septiembre, agosto o septiembre. No recuerdo muy bien, ya que ha sido varios años desde que yo serví. Durante todo ese tiempo yo estaba soñando y estaba teniendo la esperanza de poder aprender otro idioma, ya que mientras estaba creciendo, yo tuve la oportunidad de aprender inglés. Mi deseo, no sé por qué, no era servir en los Estados Unidos, porque yo pensé, bueno, ya sé inglés, entonces no necesito aprender otro inglés, sino que yo quiero aprender otro idioma. Y no sé por qué en ese momento yo estaba pensando de que ir a Brasil o servir mi misión en Brasil iba a ser fenomenal. Me di cuenta de que al momento de abrir mis papeles, eso no era lo que el Señor deseaba. Recuerdo muy fijamente empezar a leer esa carta. La carta que el profeta Thomas S. Monson me había enviado. Y recuerdo que en cuanto empecé a leer esa carta decía, hermano Castro, usted ha sido llamado para servir en la misión Guatemala, Ciudad Norte. Yo me sentí decepcionado. En cuanto mi madre vio mi preocupación o vio mi cara, ella se dio cuenta de que yo estaba bien decepcionado. Y te puedes preguntar por qué, ¿no? Mis padres son conversos en la iglesia. Ellos se bautizaron en los años 80. Y al momento de casarse, sellarse en el templo, al momento de nacer, yo crecí, como dicen muchos, bajo el convenio o dentro de la iglesia. Y todos esos años de preparación yo estaba pensando, ok, bueno, voy a servir una misión. Y eso era lo que yo deseaba. Y al crecer en Honduras y darme cuenta de que había sido llamado a servir como misionero en Guatemala,
me sentí algo decepcionado, porque es básicamente el país que está justo a la par. Y recuerdo en ese momento de que mi madre me dijo, ora al respecto. Y lo hice. Y recuerdo muy fijamente en ese momento, cuando abrí mi corazón a Dios, a mi Padre, me di cuenta que eso era lo que Él deseaba para mí. Pero allí no finaliza todo. Al seguir leyendo esa carta me di cuenta de que yo tenía que presentarme en el Centro de Capacitación Misional en Guatemala, en diciembre de ese mismo año. Y estaba muy ansioso, ya que en ese momento estábamos hablando de agosto o septiembre y todavía tenía que esperar varios meses hasta poder ingresar en diciembre. Y ese tiempo creo que fue lo más interesante. Mi deseo de aprender otro idioma, o mi deseo de ir a Brasil a servir como misionero, era porque yo quería aprender otro idioma. Y empecé a aprender un principio en el que me di cuenta de que nosotros no servimos una misión para ir de turistas, ¿no? Sino que servimos una misión para servir a las personas. Y en ese tiempo empecé a prepararme para ir a la misión. Al llegar al CCM, o Centro de Capacitación Misional, recuerdo que fue una experiencia bien interesante. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo fui apartado como misionero una noche antes. Yo ingresé al CCM el 18 de diciembre del 2008. Así que la noche antes, el 17 de diciembre, fui apartado como misionero de tiempo completo. Y en ese momento yo me di cuenta de que era diferente. No sabía cómo aún, pero sentía algo muy diferente. Sentía de que tenía que recordar de que desde ese momento era un representante oficial de Jesucristo. Mis padres y mi familia, siendo de que vivíamos en Honduras, decidieron hacer el viaje para ir al templo. En ese entonces, el templo de la ciudad de Guatemala era el más cercano a La Ceiba, Honduras, que es de donde yo soy. Y es un viaje de aproximadamente 9 a 11 horas desde La Ceiba, Honduras, hasta la ciudad capital de Guatemala. Algo interesante es que en la capital de Guatemala, el Centro de Capacitación Misional está adyacente o justo a la par del centro de hospedaje. Y en este centro fue donde mis padres y mi familia, mis hermanos, tenían la oportunidad de hospedarse por mientras ellos iban al templo. Así que en este momento fue cuando yo pude entrar junto con mis padres al templo de la ciudad de Guatemala para recibir mis investiduras. En ese momento, esa misma tarde, fue cuando yo ingresé al Centro de Capacitación Misional. Y mis padres, estando allí, me despidieron con un fuerte abrazo. Lo interesante es de que, aunque estábamos casi en el mismo edificio, o casi en la misma área, yo me di cuenta de que, aunque podía ver mis padres, estábamos en diferentes mundos. Fue interesante el poder conocer al presidente Christensen, el presidente del CCM en ese momento. Un hombre muy alto y con un corazón muy grande, que al momento de darme el primer abrazo, sentí de su amor. En ese momento, yo me di cuenta de que servir como misionero y tener un compañero a la par iba a ser algo muy diferente a lo que yo no estaba acostumbrado. En ese momento yo recuerdo, nos preparamos y tuvimos diferentes oportunidades de servir. Pero yo no estaba acostumbrado a compartir mi testimonio.
y tenía miedo, mucho miedo. Muchos de los grandes maestros que tuvimos en el Centro de Capacitación Misional nos ayudaron a perder ese miedo, a darnos cuenta de que sí teníamos un testimonio y que al momento de compartir el Evangelio, lo que estábamos haciendo era compartir nuestro testimonio. Por ello y por muchas otras cosas más, yo estoy muy agradecido, porque me hicieron recordar del amor de nuestro Padre Celestial por mí, por nuestros hermanos y hermanas que estaban en Guatemala, y su deseo de que pudiesen llegarle a conocer, hacer convenios y regresar a vivir con Él. Y ese es el plan de salvación. Y nuestro propósito en ese momento era compartirlo con todos. ¿Recuerdan cuando hablé acerca de las aproximadamente 3 áreas en las que estaba dividida esta misión? Que es básicamente la ciudad capital y Alta y Baja Verapaz y Petén. Bueno, de alguna manera se sentían como 2 partes diferentes. Las personas que vivían en la capital y las personas que vivían fuera de la capital. Ahora, esto es algo bien interesante. ¿Recuerdan cómo empecé mi misión afuera de la capital? Básicamente pasé aproximadamente 16 meses de mi misión sirviendo afuera de la capital. Fue allí donde yo me di cuenta de cómo las personas son muy abiertas y están muy dispuestas a compartir con nosotros de todo lo que ellos tienen. De hecho, recuerdo muchas veces ir caminando por las calles y saludar a las personas, y ellas me saludaban de regreso. Recuerdo llegar a una casa, y al llegar a la casa, tocar la puerta, y ellos me decían, pasen adelante. Recuerdo que a veces ni siquiera tenía que llegar a la puerta, porque ellos estaban afuera y nos invitaban a pasar. Y eso fue algo que me enseñó lo tan amable que son las personas de Guatemala. Bueno, más adelante en mi misión tuve la oportunidad de servir en la capital. Y eso fue después de básicamente haber pasado 1 año hablando quechí. Así que pueden recordar de mi tiempo donde serví en áreas donde no había electricidad. La única luz en la noche era la luz de las estrellas o la luz de una vela que teníamos que encender. Donde caminábamos nosotros en lugares donde cuando llovía había mucho lodo y en vez de tener zapatos utilizábamos botas, e ir completamente a una jungla de cemento. Fue un cambio total. De una jungla verde en medio de la nada a la jungla de cemento en medio de todo. Y a mí me encantó. Fue triste, muy triste por dejar a las personas que amaba, a las personas que aprendí a amar. Y fue muy triste porque sabía de que tal vez al momento de regresar a visitarles, ya no iba a ser lo mismo, e iba a ser años después. Pero estaba muy emocionado porque al momento de llegar a la capital, tenía una nueva aventura y podía aprender nuevas cosas. Ahora, al momento de enseñar el Evangelio en la capital, era muy diferente. Las personas que vivían en la capital, muchas veces muy ajetreadas, llenas de cosas que hacer. La vida era más rápida, en donde uno podía montarse en un autobús, un taxi o un auto e ir de punto A a punto B. Y recuerdo que al llegar a las casas, ya no tenía 5, 10, 15 minutos para hablar con las personas.
las personas eran un poco más guardadas. Al momento de ver a alguien que no conocían, podían abrir una pequeña ventana en la puerta principal y preguntar quién era. Y en ese momento teníamos aproximadamente 1 o 2 minutos para presentarnos como mensajeros de Dios. Y de acuerdo a cómo nosotros ofrecíamos esa invitación, podíamos ser recibidos o no. Y me di cuenta de que en ese momento, para perder el miedo de hablar con las personas, teníamos que hacer algo muy diferente. Y eso era compartir el Evangelio en un autobús. Y esto es algo normal en Guatemala, donde los misioneros de la iglesia se montan a un autobús y pueden predicar. Y lo interesante es que los conductores de estos autobuses apagan la radio. Ya sea que estén escuchando música, apagan la radio por el respeto que ellos tienen a la palabra de Dios. Y nos daban aproximadamente 10 a 15 minutos para compartir del Evangelio, de las verdades de la iglesia restaurada. Intenten hacer eso. Es algo muy loco. Todavía recuerdo la primera vez que lo hice. Estaba muy nervioso. Ahora recuerden que tal vez llevaba 18 meses ya en mi misión y que había hecho muchas cosas y que había perdido el miedo de muchas otras cosas. Pero eso era algo muy loco, en donde podíamos platicar con las personas y compartir desde la parte de enfrente de un bus. Al llegar a San Benito, Petén, en enero del 2009, rápidamente me di cuenta de cuán frío era. Al haber vivido toda mi vida en Honduras, yo estaba acostumbrado al calor, temperaturas altas y humedad. Estuve ahí aproximadamente por 3 meses, 3 meses y medio, y en ese lugar me di cuenta de que Petén es muy caluroso. Todo el área de Petén, uno puede sentir lo caliente que es. Pero lo más emocionante era de que había una isla, la isla de Flores, en esa área. Y la razón por la que digo que era mi favorita era porque teníamos la oportunidad de pasar nuestro día de preparación, o P-Day, en esa isla. En ese momento estábamos empezando a utilizar correos electrónicos para comunicarnos con nuestras familias. Y era algo muy emocionante, ya que podía enviar un correo y podía recibir un correo y recibir una carta o un correo a la semana siguiente. Lo que no sabía en ese momento es que al momento de servir en Petén, estaba básicamente alejado. No entendía por qué estaba tan lejos de donde el presidente y la hermana Torres vivían y servían. Más adelante mi compañero me comentó de que el presidente confiaba en mí y que él, inspirado por Dios, confiaba en aquellos misioneros a quienes él enviaba lejos. Y en ese momento no entendía por qué. No entendía por qué se me había llamado a servir allí y empezar como misionero hablando español. Fue hasta que en la siguiente transferencia o cambio, fue que se me llamó a servir como misionero de habla quechí. Ahora, hasta ese entonces, yo había estado sirviendo como misionero hablando español, predicando en español. Y ahora sé por qué. Mi primera semana sirviendo como misionero, recuerdo haber salido del CCM. Y recuerdo que en esa semana fuimos a visitar a una muchacha, a una joven. Ella estaba investigando la iglesia. Y en ese momento, cuando la fuimos a visitar, recuerdo que estábamos compartiendo el mensaje de la restauración.
mi compañero empezó a hablar acerca de ello. Y mientras él estaba compartiendo del mensaje de la restauración, ella me vio fijamente y me preguntó, Elder Castro, ¿cómo sabe usted de que esto es verdad? Y en ese momento, yo recuerdo verla fijamente en los ojos. Y en ese momento supe, así como sé hoy, de que Dios nos ama, de que esta obra es verdadera. Y lo es porque el libro de Mormón fue restaurado por un profeta. Y ese profeta se llama José Smith. Y al momento de él restaurar todas las llaves y ordenanzas y tener el sacerdocio, nos permitía a nosotros prepararnos para regresar a vivir con Dios. Y ella me quedó viendo fijamente y me preguntó, sí, lo sé, pero ¿cómo sabe usted? Y por primera vez en toda mi vida, yo pude sentir con firmeza de que era verdad. Yo sé que eso pasó en ese momento y de que yo tenía que aprenderlo en mi lengua materna. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez el haber querido servir como misionero en Brasil o en otro país y aprender otro idioma había sido solo un deseo, pero que yo en realidad necesitaba recordar y saber por mí mismo de la veracidad de esta obra. Más adelante me di cuenta de que mi asignación de servir en español iba a cambiar y de que iba a servir en el área del Polo Chic, del Valle del Polo Chic. Pero al llegar la semana de cambios, yo estaba muy emocionado y muy nervioso, porque solo me habían dicho de que tenía que ir de la ciudad de San Benito Petén a la ciudad de Cobán, en Alta Verapaz. No sabía quién era mi compañero, no sabía a dónde iba. Yo solo sabía de que íbamos unos cuantos de nosotros a esta ciudad y que íbamos a esperar a escuchar los cambios y nuestros compañeros de nuestros líderes. Al momento de ir a Alta Verapaz, mientras estaba esperando en Cobán, me di cuenta de que se me había sido llamado a servir en Senaú. Ahora, Senaú queda más o menos a unas entre 4 a 6 horas en ese entonces, ya que teníamos que ir por caminos de tierra. No habían calles. El modo de transportación eran pequeños buses que normalmente llevaban entre 15 a 20 personas y las maletas en la parte de arriba. Habían también autobuses que eran como los autobuses escolares. Y de igual manera, transportaban personas, carga, o incluso a veces animales. Y yo recuerdo, era muy interesante el haber visto ese camino. Me di cuenta que era totalmente de tierra, pero también me di cuenta de que estaba bajo construcción. Y la razón por la que estaba bajo construcción era porque estaban tratando de facilitar el acceso a muchas de estas ciudades que quedan en medio de la nada. Muchas de estas ciudades en el valle tienen acceso a recursos naturales y a comodidades básicas como electricidad o agua potable, pero muchas no lo tienen. Y para mí fue algo completamente diferente. Por ejemplo, ir de una ciudad donde yo tenía aire acondicionado, porque recuerdan, hacía mucho calor, a una ciudad donde ni siquiera había energía eléctrica, fue muy diferente. Eventualmente, después de aproximadamente 6 horas, llegamos a la ciudad de Senaú. Y al llegar allí, encontré a los líderes de zona, quienes nos recibieron. Y recuerdo que éramos 2 de nosotros que íbamos, 2 nuevos misioneros que íbamos a esa área. Pero al llegar a esa ciudad,
todavía no conocía a mi compañero. Y ahora estamos hablando de aproximadamente un martes. Y el líder de zona me dijo, Elder Castro, usted va a estar con nosotros. De hecho, mi compañero se fue con otro misionero y usted va a conocer a su compañero hasta el día viernes. Y eso me asustó. Y le pregunté, ¿en dónde queda mi área? Y él me dijo, queda aproximadamente a 2 horas más adentro de la montaña. Y en ese momento me di cuenta de que estaba en realidad en medio de la nada. Los siguientes meses pasaron muy rápido. Y fue bien interesante porque me di cuenta del propósito de servir una misión. O por lo menos uno de los propósitos de servir una misión. ¿Recuerdan cómo comenté que en ese momento mi llamamiento se cambió para que en vez de servir hablando español, ahora iba a servir hablando quechí? Ahora, algo sumamente interesante de la cultura guatemalteca es la habilidad que han tenido de mantener vivas sus culturas. Y digo culturas porque hay diferentes idiomas o lenguas indígenas que están vivas. Lastimosamente, en Honduras también las hay. Y digo lastimosamente porque nunca tuve la oportunidad de aprender una y no sé qué tan vivas están. No sé lo que mi gobierno o el Departamento de Educación están haciendo para mantenerlas vivas y ayudar a estas personas a poder continuar con sus raíces. Pero el país de Guatemala es su cultura y ellos desean mantenerla viva al enseñarla en las escuelas, y los niños aprenden ambos, la lengua materna y el español. Básicamente este idioma es muy diferente. Haber aprendido inglés fue algo muy diferente que el aprender quechí. Y recuerdo que en este momento fue muy difícil para mí. Este fue básicamente lo que me hizo pensar y recordar la razón por la que yo había servido una misión. Recuerdo arrodillarme y decirle a mi padre que no sabía qué hacer. Yo recuerdo muy bien una noche en particular, en donde había estado sirviendo como misionero, tratando de aprender el idioma por más de 3 meses. Y todavía no podía hacerlo. Lo más que yo podía hacer en ese momento era recitar una oración que había memorizado y compartir un testimonio muy básico que había memorizado. Pero todavía no podía entender y no podía comunicarme con las personas. En ese momento yo recuerdo pensar, no puedo regresar a casa, no quiero regresar a casa. Yo pensé que porque yo sabía inglés, hasta ese entonces, que iba a ser muy fácil para mí aprender un tercer idioma. Pero estaba muy equivocado. El Señor deseaba de que yo aprendiese humildad y que recordara de que yo era instrumento en sus manos para hacer su obra. En ese momento yo aprendí de que yo no había sido llamado para enseñar a las personas. Yo no había sido llamado para enseñarles qué es lo que tenían que hacer. En ese momento, yo me di cuenta de que mi llamamiento como misionero era para invitar a otros a venir a Cristo. Mi llamamiento como misionero era para servir. En ese momento, había estado sirviendo como compañero menor de 2 magníficos compañeros. Pero hasta ese entonces, yo dejaba que ellos hiciesen todo, que ellos enseñaran y que al final de la lección, cuando ya estaban listos, yo podía compartir mi testimonio memorizado. Y eso era todo. En ese momento, después de aproximadamente unos 4 meses y medio o 3 intercambios, mi presidente de misión
me llamó y me dijo, Elder Castro, usted ha sido llamado para ser un líder de distrito y también entrenador. Y en ese momento recuerdo sentir que me estaba tragando la tierra, porque no sabía qué hacer. Hasta ese momento yo nunca había compartido una lección completa, ni siquiera una parte por mí mismo, porque había estado necesitando ayuda. Hasta ese momento, lo único que podía decir era, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está su día? En el idioma de la misión. Y no había hecho nada más. Hasta ese momento, yo no tenía que preocuparme por nada, porque se lo estaba dejando todo a mi compañero. Y en ese momento, me di cuenta que las cosas iban a cambiar, y muy rápido. Recuerdo decirle a mi presidente de misión, presidente, ¿por qué me está pidiendo hacer esto? Yo ni siquiera puedo comunicarme con las personas. Y recuerdo muy bien cuando el presidente me dijo, Elder Castro, yo no lo he llamado. Usted ha sido llamado por Dios. Y eso me dio la fe para poder seguir adelante. La comida es muy diferente. Uno de los platos principales que yo recuerdo muy bien es el fiambre. A muchas personas les gusta, dependiendo de cómo lo hacen, pero a otras no. A otras personas recuerdan el atol chuco, que es un atol o una bebida que se prepara con anterioridad y que a veces sabe un poco a frijoles. Lo interesante es que al ser de Honduras, nosotros teníamos frijoles rojos, pero al llegar a Guatemala, ellos solo ofrecen los frijoles negros. Y al principio yo quedé viendo esos frijoles como, ¿qué es esto? Porque era muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y en ese momento aprendí a amar los frijoles, las tortillas de maíz. Ahora, las tortillas de maíz, dependiendo de donde uno viva, uno puede comprar las tortillas. Es muy barato, muy, muy barato. Y uno las puede comprar de tal vez una esquina o una tienda. Y me encantaba el poder despertarme de mañana, tener frijoles listos y tener tortillas hechas a mano por alguna hermana. Otra cosa de que yo recuerdo Guatemala es por la habilidad de disfrutar de los tortrix, que es básicamente como dicen algunas personas, un churro, pero se llama churro o es un tortrix, que son básicamente tajadas de maíz en las que uno puede disfrutar de diferentes sabores y tamaños. Mi bebida favorita es la tiki, que es básicamente una gaseosa con sabor a piña, que es muy deliciosa y la extraño mucho. En cuanto al idioma, sí, yo había aprendido español en mi casa, en mi hogar, básicamente en Honduras. Pero al momento de ir a servir como misionero en Guatemala me di cuenta de varias cosas que eran un poco diferentes. Por ejemplo, los guatemaltecos, o chapines como les dicen, hablan un poco más despacio y enuncian las vocales más claramente. Lo interesante es que al momento de llegar a la misión, las personas no creían de que yo era de Honduras por mi manera de hablar en español. Y tenía que mostrarles una fotocopia de mi pasaporte para que me creyeran de que yo era de Honduras. Otras cosas que yo me di cuenta de hablar en español en Guatemala es que muchas de las cosas que permiten a las personas hablar de cierta manera van de acuerdo a sus raíces, a sus antepasados. Ahora, ¿recuerdan cuando mencioné de que en Guatemala habían
diferentes lenguas mayas. Bueno, hay más de 20 que están muy vivas. Y lo interesante es que, por ejemplo, al momento de decir, mi tío tiene una vaca, en Guatemala yo escuchaba a personas decir, mi tío tiene una vaca. Y no entendía por qué. ¿Por qué las personas hablaban así? En vez de decir, mi camisa es blanca, decían, mi camisa. Y no lo entendía. Y fue hasta el momento en que yo aprendí quechí. Y la razón por ello es porque así es como se habla en quechí. En la lengua maya, de la manera en que uno describe las cosas, uno hace énfasis de ello. Y por ello, al momento de traducirlo, ya que para muchas personas el español era su segunda lengua, lo hablaban de esa manera. Y eso se transfería a las demás generaciones. Algo interesante que es muy diferente para mí es que ya sea que vayas a la misión de Cobán y que tengas que aprender español o inglés o quechí, no te desanimes. Van a haber momentos en los que recordarás tal vez tu vida antes de la misión y pensarás, esto es más fácil, quiero regresar. Pero en ese momento yo recuerdo pensar, ¿por qué el Señor me envió aquí? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Pensaba yo, en la que no me puedo ni siquiera comunicar con las personas. Y te digo, ten fe, have faith, que la pabal. Al llegar al campo misional, en la misión Guatemala Ciudad Norte, yo estaba muy emocionado, porque había pasado casi 3 semanas en el Centro de Capacitación Misional, y ahora era tiempo de poder ir a la misión. Recuerdo ese día que recibimos un desayuno, que fuimos a las oficinas de la misión. Y en esa oportunidad tuvimos un breve recuento de la geografía, de las personas, la cultura, la comida, las cosas que podíamos hacer, las cosas que no deberíamos de hacer. Pautas generales, pautas médicas para que pudiésemos recordar cómo podíamos mantenernos a salvo. Y recuerdo en esa oportunidad que conocí a mi entrenador, Elder Bartholomew. Y de las 5 personas, de los 5 misioneros que estábamos en ese grupo, yo recuerdo que ellos empezaron en la ciudad capital. Y yo había sido asignado a servir en un área que queda en el norte de Guatemala, en San Benito Petén. En ese entonces no sabía nada. Solo sabía de que acabábamos de pasar entrevistas con el presidente y la hermana Torres, quienes servían como presidente de misión y esposa en estos años. Y recuerdo en ese momento que mi entrenador me dijo, Elder, nosotros vamos a tomar un bus. Este autobús nos va a llevar en camino de más o menos 9 horas hacia el norte. Este autobús normalmente sale en las noches y llegamos al día siguiente en la mañana. No sabía qué esperar, honestamente. No sabía qué iba a pasar. Yo solo sabía de que ahora tenía un compañero y que no lo podía perder de vista. Yo sé que nuestro Padre nos ama y que eso nos permite a nosotros aprender y que la razón por la que decida ir a la misión, que sea por el deseo y el amor de compartir de su evangelio. Yo sé que Él vive y que nos ama. Yo sé que van a haber muchas oportunidades en las que desearás darte por vencido. Pero la misión,
es el centro de capacitación para la vida. Y es lo que nos permitirá a nosotros aprender a cómo tener un compañero eterno por esta vida y por la eternidad.